Hoy día voy a compartir con ustedes el tema del rapto de la iglesia, un tema que tiene que ver con lo que hemos estado viendo en Daniel, temas de eventos acerca de las cosas que vienen en un futuro no muy lejano. Así que vamos a orar y tocar este tema que es tan lindo y del cual todos estamos apercibidos, ¿no? Todos conocemos, pero que es bueno recordarlo y animarnos con él. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias de que cada vez que tú nos permites reunirnos, nos llenamos del gozo de que sabemos, Señor, de que estamos en tu corazón, de que nos amas, de que te preocupas por nosotros y que tú, Señor, haces todas las circunstancias para que nosotros podamos enriquecernos de tu palabra, de tu amor y tu misericordia. Y te rogamos, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y que podamos entender y comprender aquellas cosas que van a suceder, aquellas cosas con las cuales tú quieres que nos animemos, pero también con las cuales tú quieres que nosotros sepamos la urgencia de compartir tu palabra a tantas y tantas personas que necesitan de ti. Bendito Dios, te entregamos esta reunión, te damos gracias, llénanos de ti y todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, todos somos creyentes cristianos y conocemos acerca del tema del rapto de la iglesia. En el libro de Daniel habíamos visto que lo que Dios trataba con respecto a la historia universal y con respecto al pueblo de Israel atañía, también importaba para la iglesia. Es decir, en el libro de Daniel, por ejemplo en el capítulo 9, habla acerca de 70 semanas de años determinadas para el pueblo de Israel. 70 semanas de años. Y de esas 70 semanas de años, que en total vienen a ser 490 años, habíamos visto que históricamente 483 años, o sea, el equivalente a 69 semanas de años, ya transcurrieron. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde el día en que Artajerjes, que era rey del Imperio Medo-Persa, dio el decreto para que los judíos pudieran reconstruir Jerusalén en los tiempos de Nehemías. Desde ese tiempo hasta que los judíos rechazaron al Mesías, en el tiempo de la muerte de Jesucristo, durante ese transcurso de tiempo sucedieron 483 años, pero años con el calendario babilónico o el calendario judío, que son años de 360 días. 483 años. Pero cuando los judíos rechazan al Mesías, en ese momento se detiene el tiempo profético para Israel y empieza a suceder un intervalo de tiempo. Y ese intervalo de tiempo es la era de la iglesia o de la gracia. Y la era de la iglesia empezó cuando Jesucristo envió su Espíritu Santo el día de Pentecostés y la iglesia cristiana recibió el Espíritu Santo y empezó a predicar el Evangelio, a expandirse, empezaron a formarse las congregaciones y a crecer el cristianismo, no solamente en Jerusalén, sino en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y empezó a expandirse la iglesia cristiana. Desde el tiempo de Pentecostés hasta nuestros días, continuamos en la era de la gracia, en la era de la iglesia. Pero sabemos que en un momento determinado, de acuerdo al libro de Daniel, en Daniel capítulo 9, versículo 27, habla de que por una semana más el desolador va a hacer muchas alianzas, muchos pactos, y que a la mitad de la semana cesará el continuo sacrificio. Entonces habla de que nuevamente va a continuar esta última semana profética, de las 69 que ya transcurrieron, una semana más que se quedó en stand-by, que se quedó detenida. Durante la era de la iglesia, la semana profética para Israel está detenida, pero va a llegar un momento en que la iglesia va a cumplir su función, va a cumplir su tiempo y va a llenarse a plenitud, a completarse el número de los escogidos de Dios, de los elegidos, de los salvos, durante todo este tiempo. No sabemos hasta cuándo va a ser, pero por diferentes versículos y diferentes pasajes bíblicos tenemos evidencias de que la Biblia habla de que la iglesia va a ser quitada de en medio. Y eso es lo que nosotros llamamos o conocemos como el rapto de la iglesia. Y cuando la iglesia sea quitada de en medio, entonces se activa de nuevo el reloj profético y empieza esta última semana con respecto al pueblo de Israel. Entonces el rapto de la iglesia es una doctrina bíblica, está basada en las Escrituras y la mayoría de iglesias cristianas creemos en el rapto de la iglesia y creemos que la iglesia va a ser raptada
y que va a ser sacada de en medio antes que empiece el tiempo de tribulación, esa última semana del libro de Daniel. No todas las iglesias cristianas creen que el rapto va a suceder antes de la tribulación. En algunas iglesias cristianas, pocas, creen que el rapto va a ser a la mitad de la semana profética. Y otras iglesias cristianas creen que el rapto va a ser después de la tribulación y que la iglesia va a pasar por la tribulación. Pero nosotros vamos a explicar por qué creemos que la iglesia no va a pasar por ese tiempo de la gran tribulación. Después vamos a entrar en ese detalle. El rapto de la iglesia se da como uno de los eventos del fin, aunque los eventos del fin toman varios años, por lo menos 7 años del tiempo de tribulación, más 1000 años del milenio de Jesús, hasta que venga el juicio final. Pero que son 1007 años frente a la eternidad del Señor, ¿no? O frente a lo que ya sucedió en el pasado. Visto desde la época de Jesús, esos eventos eran los tiempos del fin, para que se definan las cosas con respecto a la humanidad, con respecto a la salvación, con respecto al trato de Dios con el pueblo judío. El evento del rapto de la iglesia forma parte de la venida del Señor, pero no es exactamente igual que la segunda venida del Señor. Entonces ahí hay que distinguir el rapto de la iglesia, distinguirlo de la segunda venida de Cristo. En el rapto de la iglesia, Jesús viene del cielo y toma a su iglesia y la recibe en el cielo, y la iglesia se queda en el cielo con Jesús. Luego viene estos 7 años de tribulación aquí en la tierra, y mientras tanto la iglesia está en el cielo con Jesús, celebrando las bodas del Cordero. Y aquí en la tierra, durante estos 7 años, son derramadas todas las plagas y toda la indignación de Dios frente al pecado que ha existido en la humanidad, y se termina con el sistema que impera en el mundo, este sistema que se ha acumulado de los imperios, de los grandes imperios mundiales que han dominado la cultura, la religión, la economía, la sociedad y todo. Babilonia, los medos persas, los griegos, luego el imperio romano, y el imperio romano que se va a reactivar en el futuro. Entonces viene el rapto de la iglesia, Jesús viene y lleva a su iglesia y la tiene con él. Y después de esos 7 años, ahí sí viene la segunda venida de Cristo. Al final de los 7 años, cuando se da la batalla de Armagedón, viene la segunda venida de Cristo, donde Cristo viene con sus santos. O sea, en el rapto, Jesús viene por sus santos y nos lleva. Pero en su segunda venida, Jesús viene con sus santos, con todos nosotros y con sus ángeles a la tierra, para empezar un nuevo orden, para empezar el milenio, para empezar un tiempo en el cual todas las cosas en este planeta van a cambiar definitivamente. Empezamos a ver como una especie de prefigura del rapto de la iglesia desde el tiempo de Génesis. ¿Recuerdan en el libro de Génesis, en el capítulo 5, cuando hablan acerca de los descendientes de Adán, cómo los descendientes de Adán vivieron en promedio 900 años, y habla acerca de varios descendientes de Adán, el hijo de Adán, Set, y después de Set habla de Enos, Mejulahalael y varios otros, llega Matusalén, y después Matusalén, Enoc. Mencionan a Enoc, y Enoc fue un personaje muy especial en la genealogía de Adán y en la genealogía de Set, porque Enoc dice en la Biblia que caminó con Dios y que no falleció porque el Señor lo llevó con él. Entonces, Enoc fue el primer personaje de los dos que son mencionados en la Biblia, Enoc y Elías, el primer personaje que es llevado directamente a la presencia de Dios. Es un caso único, especial. Y después de Enoc viene Lamec, y después de Lamec Noé, y durante el tiempo de Noé viene el diluvio, y obviamente en el diluvio solamente se salvan Noé y su familia, y todos los demás seres humanos perecen. Entonces algunos ven en Enoc como una prefigura de lo que es la iglesia cuando es raptada. O sea, Enoc como figura de la iglesia es llevada con Dios y no pasa por la prueba del diluvio. Y en cambio Noé con su familia sí pasa por la prueba del diluvio, pero protegidos por Dios dentro del arca. Así como en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 12, el pueblo judío, una gran parte del pueblo judío, va a ser cuidado en el desierto de manera providencial por Dios, para que pasen la tribulación y puedan entrar al milenio, siendo protegidos por Dios. Obviamente que muchos pobladores de la tierra van a fallecer, así como mucha gente murió en la época del diluvio. Entonces en Enoc tenemos una prefigura, se podría decir una prefigura que
que nos da como un vistazo de lo que podría ser el rapto de la iglesia. Pero vamos a leer más concretamente acerca del rapto desde el Nuevo Testamento. Vamos al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan 14. Voy a leer los versículos del 1 al 3. Juan 14, 1 al 3 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces Jesús promete a sus discípulos que Él viene y que nos va a tomar a sí mismo. Acá hay como una especie de juego de palabras, porque dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, que puede significar, obviamente, lo más directo es que nos toma para Él, para que donde Él está, nosotros estemos. Entonces, nos promete que regresa y que nos toma para llevarnos con Él. Pero además de eso, nos promete que vamos a estar donde Él está. Y si Jesús está en el cielo, entonces vamos a estar con Él en el cielo. Después, en su segunda venida, cuando venga acá a la tierra a gobernar por 1000 años, pues vendremos con Él y gobernaremos 1000 años. Pero después, cuando cielo y tierra pasen, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará, entonces continuará el estado eterno, con la nueva Jerusalén, el reino de los cielos, y donde esté Jesús, ahí estaremos con Él. Pero es la promesa, tenemos esperanza celestial, porque si Jesús nos ha prometido que en la casa de su Padre, que es el reino de los cielos, hay muchas moradas y que ahí nos va a tomar. Entonces tenemos esa esperanza en el reino de los cielos, no como los testigos de Jehová que dicen que los que se salven van a vivir aquí en la tierra para siempre, pero no en el cielo. Es una doctrina errada. Pero otra cosa interesante es que Jesús dice, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Y podría sonar como que Jesús se toma a sí mismo. Pero ¿cómo Jesús se puede tomar a sí mismo? Porque cada uno de nosotros, los que hemos creído en Él, tenemos a Jesús entre nosotros. Tenemos a su Espíritu Santo. Es una promesa de Dios que cuando una persona reconoce sus pecados, se arrepiente y pide perdón y recibe a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, adentro de nosotros, y pone su sello de que le pertenecemos. Pero es la presencia real de Dios en nuestras vidas. Entonces Jesús viene y se toma a sí mismo y lo lleva para que donde Él está, nosotros estemos. Pero entonces, ¿qué detalle hay? Que nos lleva a nosotros y se lleva a sí mismo también. La presencia de su Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Eso no significa que el Espíritu Santo, al ser quitado junto con nosotros, se va al cielo con nosotros. Pero entonces el Espíritu Santo ya no va a estar acá sobre la tierra. El Espíritu de Dios está en todos lados siempre, actuando. Entonces, pero ya no va a estar la presencia influyente del Espíritu Santo por medio de la iglesia. Un versículo. Ahora vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios 15, del 51 al 53. O quizás algunos al 54 también, o al 55. Desde el versículo 51. 1 Corintios 15, versículo 51 dice: He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, el apóstol Pablo recibió en revelación que
que va a suceder algo con los creyentes cristianos. Y esa revelación que recibió Pablo nos la transmite a los creyentes cristianos. Y lo escribe en la carta a los Corintios. Y le dice, he aquí os digo un misterio. Un misterio es algo que está oculto, que las personas no lo conocen así nomás. Que las personas no tienen acceso a ese conocimiento. Pero en el momento en que lo revela, en el momento en que lo enseña, ya deja de ser un misterio. Para nosotros, que hemos abierto nuestro corazón a Dios, para nosotros la doctrina del rapto nos suena muy normal y nos suena conocida, nos suena familiar y creemos en lo que dice la palabra de Dios. Pero para la gente común y corriente puede ser una locura. Es más, en iglesias tradicionales como la Iglesia Católica no se enseña en general la doctrina del rapto, excepto en algunos grupos carismáticos. Pero por lo general la gran mayoría no conoce el rapto, ni sabe lo que es el rapto, ni espera el rapto, ni tiene la esperanza que tenemos nosotros. Nos dice que un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es decir, los que hayan dormido en el Señor, los que se hayan ido ya con el Señor, y los que quedemos, todos seremos transformados. Y eso se da en el momento del rapto. Entonces, cuando termine la era de la iglesia, cuando se complete el número de creyentes, cuando llegue a la plenitud el número de gentiles que van a ser salvados, en ese momento se tocará la trompeta y los que, y ahorita lo vamos a leer en Tesalonicenses, los que fallecieron en el Señor, los que durmieron en el Señor y que están con el Señor, van a recibir sus cuerpos glorificados y se van a unir a nosotros que vamos a ser raptados, que vamos a ser llevados por el Señor, los que quedemos en ese momento, cuando se dé ese instante. Pablo creía que iba a ser en su tiempo, él tenía esa esperanza, él tenía ese anhelo, pero no fue en su tiempo. Pero animó a que los creyentes cristianos continuamente estén esperando, como si fuera hoy día mismo ese tiempo en el cual Cristo viene por nosotros, en el cual Cristo viene por su iglesia. Dice que va a ser en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Entonces algo así, como que estamos y rápidamente se escucha la trompeta y ya no estamos. Y el Señor viene por nosotros y nos lleva. Dice, los muertos serán resucitados incorruptibles, es decir, con un cuerpo glorificado que no se corrompe. Y nosotros también seremos transformados con un cuerpo incorruptible y vamos a ser iguales. Los que ya se fueron con el Señor y los que sean raptados, vamos a ser todos iguales para estar con el Señor con un cuerpo incorruptible. Seguramente es que para estar en la presencia de Dios en el reino de los cielos, con cuerpos glorificados, necesitamos que el Señor nos permita tener un cuerpo glorioso, como el cuerpo de los ángeles o como el cuerpo que Jesús tuvo en el momento de resucitar. Un cuerpo que esté adaptado a las condiciones del reino de los cielos. Porque ahorita tenemos un cuerpo terrenal adaptado a las condiciones de la tierra. Pero todo aquí en la tierra está corrompido por causa del pecado y nuestros cuerpos también. Por eso nuestros cuerpos se corrompen, se enferman y tantas cosas. Pero vamos a recibir un cuerpo glorificado y vamos a resucitar incorruptibles. Y eso va a suceder. Entonces, esta es la victoria que se da contra la muerte. La muerte que es una consecuencia del pecado. Entró el pecado al mundo, entró la muerte al mundo. No comas del árbol que está en medio del huerto, porque ciertamente morirás. Era la consecuencia directa del pecado, era la muerte física y también la muerte espiritual. La muerte física, Adán no la sintió de inmediato, pero la sintió 900 años después, cuando falleció. Y Eva también. Y eso es una consecuencia que hemos arrastrado todos los seres humanos, con las enfermedades, el dolor y la muerte física. Pero eso termina, el día del rapto termina. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vamos ahora a primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses 4. Voy a leer desde el versículo 13. Primera de Tesalonicenses 4, desde el versículo 13 dice, sigue diciendo el apóstol Pablo,
Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pablo distingue entre dos tipos de seres humanos, los que tienen esperanza y los que no tienen esperanza. Entonces, los que no tienen esperanza se entristecen de manera definitiva, pero los que tienen esperanza es diferente, porque sabemos las promesas que el Señor nos ha dado. Por eso dice, no quiero que ignoren, quiero que sepan. Entonces el Señor quiere que conozcamos esto, y que nos animemos con esto, y que nos lo enseñemos, que nos exhortemos, que nos animemos unos a otros con esto. Dice en el versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Jesús fue el primero en hacerlo. Murió, y obviamente sus discípulos se entristecieron muchísimo porque creyeron que todo se había perdido. Pero Jesús les había prometido que moriría y que al tercer día resucitaría. Y Jesús efectivamente resucitó. Y lo vieron sus discípulos, lo vieron las mujeres, lo vieron varios creyentes y lo vieron más de 500 testigos. Y muchas personas lo vieron. Y cuando lo vieron, creyeron. Y Jesús prometió que así como Él había resucitado, todos los que crean en Él también resucitarán y vivirán por la eternidad junto con Él. Y por eso es esa certeza que tenemos los creyentes cristianos. Jesús lo hizo, mi maestro lo hizo y mi maestro me lo promete. Y si mi maestro lo hizo y me lo promete, entonces yo le creo. Y yo estoy seguro que eso también es para mí y que es para nosotros, porque Él lo hizo primero. Entonces, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Versículo 15 de 1 de Tesalonicenses 4. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, nuevamente la promesa, los que durmieron en el Señor van a resucitar primero, y de ahí nosotros, los que hayamos quedado, seremos raptados, arrebatados. Y esta es la palabra de donde sale la doctrina del rapto. Significa un arrebatamiento de manera súbita, de manera violenta, rápida, como leímos en 1 Corintios, en un abrir y cerrar de ojos, en un momento, en el tocar de trompeta, acá vuelven a repetir. El Señor viene y nos lleva, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces el Señor viene por su iglesia, se la lleva y estaremos siempre con el Señor. Quiero leer un versículo de 1 Tesalonicenses que se encuentra ahí mismo, en 1 Tesalonicenses capítulo 1. Primera Tesalonicenses 1:10. 1 Tesalonicenses 1:10, el apóstol Pablo dijo antes en esta misma carta, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces Jesús resucita y nos libra de la ira venidera. Como creyentes cristianos, nosotros estamos expuestos a tribulaciones. Jesús experimentó persecución y tribulaciones. A Jesús lo insultaron, lo hirieron, lo vapulearon y lo mataron. A sus discípulos los persiguieron, los vapulearon, los atormentaron, los martirizaron y los mataron. Y a los creyentes cristianos, en los primeros 3 siglos del cristianismo, en los primeros 300 años del cristianismo, más de 6 millones de cristianos murieron martirizados. Y así es la historia de la iglesia. Los creyentes cristianos no estamos libres de experimentar tribulación, aflicciones y momentos difíciles, pero hay que distinguir 2 tipos de tribulación. Tribulación como las que experimentamos a diario los seres humanos, y otro que es la gran tribulación, que es un tiempo que va a suceder históricamente aquí en el planeta Tierra, que va a afectar a toda la humanidad. Entonces, en la Biblia se nos dice que Jesús nos libra de la ira venidera. En 1 Tesalonicenses 1:10
Entonces, cuando sea derramada la ira y la indignación de Dios sobre la tierra durante el tiempo de gran tribulación, esos 7 años en los cuales la iglesia va a ser raptada, mientras nosotros estamos en el cielo, va a caer el juicio de Dios sobre la tierra. Y lo que leemos en Apocalipsis, desde el capítulo 6 para adelante hasta el capítulo 14, en Apocalipsis, cuando se desatan los 7 sellos, luego se tocan las 7 trompetas y al final se derraman las 7 copas de la ira de Dios. Todos esos juicios de Dios es el derramamiento de la ira de Dios, la indignación de Dios, el justo juicio de Dios sobre la maldad y sobre el pecado, para limpiar la humanidad, para limpiar al planeta Tierra y prepararlo para el reino milenial de Jesucristo. Pero, como dijimos, la iglesia va a ser raptada y la iglesia no pasa por ese tiempo de tribulación. Y creemos que la iglesia no pasa por ese tiempo de gran tribulación por versículos como este que acabamos de leer, que Jesús nos libra de la ira venidera. Y ahorita vamos a leer otro más. Vamos a la siguiente carta, 2 Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Voy a leer desde el versículo 1. Segunda de Tesalonicenses 2. Dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Entonces, en esta sección, el apóstol Pablo nos dice que desde su época ya estaba en acción el misterio de la iniquidad. Toda la obra satánica detrás de los imperios mundiales y detrás de los seres humanos para enquistarse en cierta manera y tomar control total de todos los seres humanos y del planeta Tierra. Pero a pesar de ese plan maquiavélico de Satanás, no lo podía llevar a cabo a plenitud, porque hay algo que lo detenía, y hay algo que lo detiene. ¿Qué cosa detenía de que se pudiera manifestar plenamente el poder satánico sobre la tierra? A pesar de que el diablo tenía influencia sobre la tierra, y lo tiene todavía, a pesar de que el diablo es el príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, aquel que se atrevió a decirle a Jesucristo: póstrate y adórame, y si me adoras yo te voy a dar todos los reinos de la tierra, porque a mí me han sido dados y a quien quiero se los doy. Entonces, aún así, el poder satánico tenía límites, y tiene límites porque hay algo que lo detiene. Pero dice, aquello que lo detiene va a ser quitado de en medio, para que este poder, este misterio de la iniquidad, se pueda manifestar a plenitud. Entonces, ¿qué cosa es lo que detiene la manifestación plena de Satanás? Nosotros lo sabemos. La influencia del Espíritu Santo en la iglesia de Jesucristo. Y por eso que Jesús nos dice que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. La sal en la tierra es una influencia, así como la sal ayuda a preservar los alimentos y que no se corrompan, la iglesia debe ser una influencia preservante en medio de la sociedad. Así como cuando Dios le dijo a Abraham: si hubieran 10 justos en Sodoma, por amor a esos justos, no destruiría Sodoma. Primero empezó en 50 y luego fueron regateando, pero no había ni 10 justos en Sodoma. Cuando hay una cantidad de personas que aman a Dios, que temen a Dios, que se arrepienten de sus pecados y piden perdón, y que viven en temor de Dios, esas personas influyen para protección de esa sociedad. Y a través de la historia de la humanidad se ha demostrado. Y si ahora el mundo, a pesar de todas las cosas que suceden,
no se corrompe más, es porque tenemos una influencia preservante, nosotros como iglesia. En todo lugar del mundo donde hay iglesias cristianas hay una influencia preservante, pero esa influencia preservante va a ser quitada de en medio. Cuando sea quitada de en medio, entonces dice, solo que haya el presente quien lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Cuando la iglesia, con el Espíritu Santo que tiene, sea quitada de en medio, entonces el poder satánico se va a poder manifestar a plenitud. Pero ese poder satánico, por medio del anticristo, por medio de este inicuo, va a ser manifestado por un tiempo, pero el Señor dice lo va a destruir con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Pues Jesús en su segunda venida, cuando venga con nosotros y con sus ángeles, Él, con la espada de su boca, acaba con ese poder inicuo y acaba con el anticristo. Pero luego, nuevamente, por estos versículos, sabemos que la iglesia va a ser quitada de en medio. Entonces esto apoya la doctrina del rapto. Y además, también sabemos que al ser quitado de en medio, y se va a manifestar plenamente el poder satánico sobre la tierra, durante un tiempo donde van a caer todo el derramamiento de la indignación y de la ira de Dios sobre la tierra, sabemos que la iglesia no va a estar. Entonces es un criterio más por el que creemos que la iglesia no va a pasar por la tribulación, pues va a ser quitada del mundo. Vamos a echar un vistazo breve nomás al libro de Apocalipsis, algunos versículos del libro de Apocalipsis, que también nos dan indicios con respecto al rapto de la iglesia. Vamos allí a Apocalipsis, capítulo 1. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 19, el apóstol Juan recibe una revelación de parte de Jesucristo. Y en Apocalipsis 1:19 hay una clave para interpretar de manera correcta el libro de Apocalipsis. Porque en el versículo 19 del capítulo 1 se hace como un pequeño bosquejo de todo el libro de Apocalipsis. Se le dice a Juan, el Señor le dice a Juan, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Entonces prácticamente la revelación se divide en tres: las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las cosas que has visto son la visión que tiene Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis. En Apocalipsis Juan tiene una visión y lo ve al Hijo de Dios glorificado, a Jesús glorificado. Y se escribe las cosas que has visto y las que son. Las cosas que son las cosas actuales. Y las cosas actuales son las que se encuentran en los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis. El capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, donde habla acerca del mensaje a las 7 iglesias, es el tiempo y la era de la iglesia. Entonces es el tiempo actual. Actual para Juan en sus tiempos, actual para Pablo y actual para nosotros también, porque el tiempo de la iglesia es hasta ahora. Y el mensaje a las 7 iglesias abarca todo ese tiempo de la historia de la humanidad hasta nuestros días, hasta que venga el rapto de la iglesia. Pero en el versículo 19 dice, las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. La palabra final, que se traduce como las que han de ser después de estas, una palabra griega que es la palabra metatauta. La palabra griega metatauta significa después de estas. Y esa palabrita metatauta, después de estas, o sea, después del tiempo actual, un tiempo que viene después, esa palabrita sirve como un indicio, como una clave, porque la vamos a volver a leer esa palabrita en el capítulo 4 de Apocalipsis. Entonces, capítulo 1, las cosas que has visto. Capítulo 2 y 3, la era de la iglesia, el tiempo actual. Y en el capítulo 4, y vamos a saltar al capítulo 4. Capítulo 4, versículos 1 y 2. Pero vamos a analizar el 1. Apocalipsis 4.1 dice, después de esto. Esa palabrita, después de esto, es la misma palabrita metatauta, la misma palabrita griega. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Otra vez la palabrita metatauta. La palabrita metatauta que encontramos al final del versículo 1.19 se encuentra aquí en el capítulo 4, versículo 1, al principio y al final del versículo. Metatauta.
Después de esto miré una puerta abierta en el cielo, una voz como de trompeta que me dijo, sube acá. Y yo subí, y sube acá y te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Es decir, después del tiempo de la iglesia, justo después de los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, después del tiempo de la iglesia, después te mostraré las cosas que han de suceder, es decir, los eventos futuros. Inmediatamente dice el versículo 2, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Entonces Juan, como una figura también de la iglesia cristiana, en el libro de Apocalipsis, en ese momento, después de su visión en el capítulo 1, y después de la era de la iglesia, en los capítulos 2 y 3, al inicio del capítulo 4, es subido al cielo. Después de estas cosas, oí una voz que le dijo, sube acá. Una voz como de trompeta, y al instante ya estaba en el cielo, en la escena celestial. Y en la escena celestial, en los capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, van a ver que ahí está el trono de Dios, y millones de ángeles y de santos, rodeando el trono de Dios, adorándole y alabándole, y diciendo que digno es el Cordero, y digno el que está sentado en el trono. Y ahí encontramos estos cánticos espirituales. Y recién en el capítulo 6 de Apocalipsis, se echa un vistazo a la tierra, donde suceden todos los problemas de la tribulación y el derramamiento de la ira de Dios. Pero desde el capítulo 6 de Apocalipsis en adelante, hasta el capítulo 18 y 19, todo el tiempo de tribulación sobre la tierra, nunca se menciona a la iglesia, porque la iglesia no está en la tierra en ese momento. La iglesia es preservada. Retrocedamos un poquito hacia Apocalipsis 3:10. Una promesa de Dios para su iglesia, Apocalipsis 3:10. Recordemos que los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis tratan acerca de la era de la iglesia. Y en el mensaje a las iglesias, la promesa del Señor, Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Los que moran sobre la tierra van a pasar por un tiempo de prueba, un tiempo de gran tribulación, como nunca hubo ni nunca habrá. Tiempo de angustia, pero como iglesia vamos a ser guardados de ese tiempo que va a suceder sobre la humanidad. Lo que el Señor quiere es que nosotros nos animemos unos a otros y que las iglesias enseñemos y sepamos, que no ignoremos acerca del tema del rapto de la iglesia. Debemos esperar con ansias y animarnos con respecto a que Jesús viene pronto por nosotros. Voy a leer rápidamente unos versículos. Hay muchos versículos que hablan acerca de la inminente venida del Señor, pero solamente para terminar con nuestro comentario y el mensaje de hoy, unos cuantos versículos para animarnos en nuestra espera de que Jesús venga por nosotros, que venga por su iglesia. En Romanos 13:11, si quieren pueden acompañarme, o si quieren lo escuchan nomás. Romanos 13:11, dice el apóstol Pablo, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Siempre escuchamos, el día del Señor está cerca, el día del Señor está cerca. Y es cierto, mientras avanza la historia de la humanidad, desde la época de Jesús, luego vino la época de Pablo, y ya en la época de Pablo decían, el tiempo del Señor está cerca. Y desde la época de Pablo han pasado 1900 años, más o menos 1900 años, y no ha venido el Señor todavía. ¿Cuánto más cerca está ahora? ¿Cuánto más cerca estamos ahora? Ahora, nosotros nos convertimos hace un tiempo atrás. De repente algunos hace 5 años atrás, de repente otros 10 años atrás, de repente otros 20 años atrás. Cada uno sabe cuándo se convirtió, pero el día de hoy estamos más cerca a ese tiempo que el día que creímos, como lo dice Pablo en Romanos. Es hora de levantarnos de nuestro sueño. Quizá hemos estado adormilados, acostumbrados a la vida de iglesia, a asistir a las iglesias, a escuchar la palabra de Dios, a vivir un cristianismo normal y corriente. Y el Señor que nos dice que nos levantemos de nuestro sueño, que nos despabilemos, que las cosas del Señor vienen, son inminentes, que hay seres humanos que no tienen la misma esperanza que tenemos nosotros, que hay muchas cosas por hacer y que el Señor puede capacitarnos con su Espíritu Santo para que le podamos servir. Y no importa si trabajamos, estudiamos o tenemos tantas responsabilidades en casa y tantas ocupaciones, igual el Señor puede capacitarnos con su poder para que nos pongamos a su servicio, para que dispongamos nuestro corazón y seamos usados por Él para su gloria, porque al fin y al cabo
Las cosas terrenales pronto se acaban y lo más importante es lo que viene después. Entonces, cada día está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Hebreos 10:25. Te voy a leer Hebreos desde el 10:24. Voy a ir ahí. Hebreos 10:24 y 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es decir, que unos a otros nos debemos estimular al amor y a las buenas obras. Entonces, la responsabilidad en la iglesia es una responsabilidad compartida. No es la responsabilidad de un líder, de un pastor o de un predicador. Es una responsabilidad de que tenemos todos de estimularnos al amor y a las buenas obras los unos a los otros para juntos hacer la obra del Señor. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, ya desde tiempos de Pablo y de los apóstoles, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, a animarnos. Si algún hermano, alguna hermana está desanimado, se desliza, se descuida en su caminar con el Señor, no es para que lo apuliemos, no es para que rajemos, sino quizá para que le demos una llamadita, y sobre todo en estos tiempos que ahora tenemos correo electrónico, Facebook, y hay más facilidades para comunicarse, dar unas palabritas de amor, de ánimo, y llamarnos que con un corazón sincero, con una amistad sincera, con una sincera preocupación, como cuando llamas a tu hermano, a tu mamá o a tu papá o a un familiar para ver cómo está. De esa misma manera, considerarnos unos a otros. Dice, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué tan cerca está ese día? Santiago 5:8. Santiago 5:8. Santiago ahí nos anima y dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si se acercaba en tiempos de Santiago, ¿cuánto más en nuestros tiempos? Primera de Juan 2:28. Primera de Juan 2:28, el apóstol Juan dice, y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Qué horrible sería que cuando Jesús venga, nosotros estemos avergonzados. Nos dice más bien el apóstol Juan que permanezcamos en Él. Permanecer en Cristo es lo que nos santifica, lo que nos purifica. Permaneciendo en Él, separados de Él, nada podemos hacer. No podemos mantener una simpatía por el Señor, alejados del Señor. Quizá muchos hayamos experimentado eso, y a mí me ha sucedido también, que he estado con el conocimiento del Señor, con el conocimiento de su palabra, pero en el mundo, alejado del Señor. Sabía que lo que estaba en la Biblia era verdad, pero ciertas cosas las cuestionaba para poder tener un estilo de vida equivocado, para poder hacer lo que a mí me daba la gana, para poder pecar y hacer las cosas que a mi carne le gustaban, pero que sabía que no estaban bien. Pero le doy gracias a Dios por su misericordia, que me trajo nuevamente a sus caminos. Y no que sea perfecto, sino que el Señor está obrando en todos nosotros, trabajando día a día. Pero el apóstol Juan y toda la palabra de Dios nos anima a permanecer en Él, para que no sea que cuando venga estemos avergonzados, sino que permanezcamos en Él y tengamos confianza en Él. Apocalipsis 22:20. Apocalipsis 22:20 dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Eso contesta la iglesia. Sí, ven, Señor Jesús. ¿Queremos que venga o no queremos que venga? Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza. El tiempo pasa rápido y hoy más que nunca los eventos mundiales apuntan a que todas las cosas deben suceder muy pronto. Habíamos leído en Tesalonicenses que no sucederían estas cosas sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Sino una separación completa de Dios, donde los seres humanos no quieren saber nada de Dios. Y cómo estamos en nuestros tiempos, con la maldad tan expandida, que aún los creyentes cristianos muchas veces son arrastrados a la corriente del mundo, desanimados.
provocados a alejarse de Dios. De tal manera que Jesús dice que si aquellos días no fueran acortados, ni aún los elegidos serían salvos, pero por causa de los elegidos aquellos días serán acortados. Porque si la maldad sigue creciendo y Jesús dejara su iglesia, la iglesia sería influenciada por la maldad del mundo. Pero Jesús nos prometió, dijo, las puertas del Hades o las puertas del infierno no prevalecerán sobre mi iglesia o contra mi iglesia. Entonces, el infierno no va a prevalecer, Satanás no va a prevalecer sobre nosotros, el Señor va a prevalecer, el Espíritu Santo del Señor va a prevalecer. Todas las cosas a nivel mundial se están dando, el exceso de la maldad, el amor de muchos se ha enfriado, la cantidad de terremotos con la frecuencia y con intensidad, la cantidad de pestes y enfermedades a nivel mundial, las guerras de naciones contra naciones, el fortalecimiento de los musulmanes a nivel mundial, la reactivación del pueblo judío con su país. Cosas extrañísimas como el meteorito que cayó en Rusia. En los tiempos de la gran tribulación van a haber lluvias de meteoritos, lluvias que van a golpear el planeta. La salida del Papa no es una señal del fin de los tiempos. Una chica me escribió de Huánuco. Dice, pastor, va a salir el Papa y de repente entra un Papa negro. ¿Esa es una señal? No, no es una señal. Que si entra un Papa negro no es negro simplemente por probabilidades, ¿no? Por lo que pasa es que hace tiempo que la gente dice cuando venga el Papa negro ahí va a venir. No, no necesariamente. Así como la gente dijo que el fin del mundo era el 21 de diciembre. Preferimos basarnos en lo que dice la Biblia, específicamente. Ahora, el rayo que cayó en la cúpula de San Pedro, ¿tiene algo que ver? No sabemos. Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo. ¿Cómo será usada la iglesia de Roma, la iglesia universal en ese momento? ¿Cómo influenciarán los líderes religiosos cuando se unan y pongan a un líder que será el falso profeta que ayudará al anticristo a posesionarse del dominio mundial? No sabemos cómo va a ser usado eso, pero sabemos que todo apunta, y la tecnología, y los adelantos tecnológicos, y la forma como el planeta ya está globalizado, cómo tú te puedes comunicar ahorita, en tiempo actual, con alguien que esté en China. No tienes que mandar una correspondencia que llegue en meses. Y hablas y te puedes ver cara a cara. Y todo ya se ve de un lado a otro y todo se conoce. Y todo ser humano va a poder ser ubicado en cualquier lugar del planeta y nadie va a poder huir. Y todos van a estar bajo un dominio mundial. Todo ya está dado. Hace 50 años no, hace 100 años no, hace 200 años no, pero ahora sí. Entonces, ¿cuándo sucederán estas cosas? No lo sabemos. El planeta Tierra probablemente hasta el momento tenga 6.000 años o cerca de 6.000 años. Desde Adán y Eva hasta nuestros días, probablemente han transcurrido cerca de 6.000 años. Si fuera así, sabemos que Jesús viene para reinar 1.000 años, que serían los 1.000 años sabáticos, los 1.000 años del reposo del planeta, los 1.000 años de bendición. Y tiene lógica, 6.000 años de humanidad y luego 1.000 años con Jesús. Entonces debemos estar muy, pero muy cerca. Eso es para animarnos, no para asustarnos, pero para fortalecernos en el Señor, para fortalecer nuestras convicciones, fortalecer nuestro compromiso, nuestro fervor, nuestra entrega, nuestro amor a Dios. Justo el jueves acabamos de estudiar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 12, el gran mandamiento de toda la Biblia: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo nuestro ser. Y es momento de despabilarnos, de no dejarnos llevar por la corriente ni seguir viviendo nuestra vida así nomás, como si nada, sino de ponernos a los pies del Señor. Cosas grandes y fuertísimas vienen. Entonces el Señor puede ser grandemente glorificado y hacer muchas grandes cosas, no porque cuenta con super seres humanos, sino con seres humanos normales y corrientes, con un corazón bien dispuesto. Entonces, a tener ese ánimo. Amén. Amén. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, cada vez que podemos reunirnos y que podamos ser expuestos a tu preciosa palabra. Gracias, Señor, porque tuvimos el privilegio de haber estudiado completamente el libro de Daniel y podemos ahora hacer un recordatorio de lo que es el rapto de la iglesia, esos eventos que van a suceder dentro de poco. No sabemos el día y la hora, y nadie lo sabe, pero sabemos que hay muchos indicios que apuntan a que falta poco tiempo, Señor. Ayúdanos
para aferrarnos más a ti. Ayúdanos para no alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor, para no descuidar nuestra salvación y ocuparnos en ella con temor y temblor. Sabemos, Señor, que no es en nuestras fuerzas, pero sabemos también que necesitamos permanecer en ti para que tú hagas tu obra completa en cada uno de nosotros y en nosotros juntos como iglesia tuya. Bendito Señor, nos ponemos a tus pies y juntos hacemos un compromiso, Señor, de amarte con todo nuestro corazón, entregarte completamente nuestra vida y ponerla a disposición tuya, para que tú, Señor, nos uses como tú quieras. Ayúdanos, Señor, a que pongamos nuestros ojos en ti, que no pongamos los ojos en las circunstancias que nos distraen de ti. Te bendecimos con todo nuestro corazón y te pedimos, Señor, que nos uses para que salves más y más almas, para que más y más personas puedan tener acceso a esta misericordia que tú nos has dado a nosotros, a estos misterios que tú nos has permitido comprender. Gracias te damos, Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón. Y Padre, levantamos en oración ante ti a nuestros hermanos que no han podido venir el día de hoy, a Leo para que le cuides, para que se sane y se recupere, también a César especialmente, también que está con una fuerte gripe, te pedimos que le sanes, que se alivie, a todos nuestros hermanos y hermanas que no están presentes aquí ahora con nosotros, bendíceles, Señor. Te pedimos por la familia de Huguito Sumarán, por todos sus familiares, por su esposa, por sus hijas. Gracias, Señor, porque ese precioso siervo tuyo está ahora en tu presencia, pero te pedimos por su familia, Señor, para que tú les confortes y les animes con esta misma esperanza que nos animas a nosotros, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Te damos gracias, Señor, y te entregamos todo en el preciosísimo nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.